Hola, muy buenas noches. Hoy les traemos el análisis del Bhagavad Gita del capítulo 3 para una mejor comprensión. Entonces, analizaremos desde el punto de vista crítico, filosófico e empírico. Su texto 1 del capítulo 3 nos dice lo siguiente, el Bhagavad Gita, que la inteligencia es mejor que el trabajo fructivo. Cuando hace referencia al trabajo fructivo, podemos ver que es el trabajo que todos realizamos para conseguir algo, para conseguir resultados. A eso hace referencia. Si bien hemos estado viendo en los anteriores videos explicando cómo es el trabajo fructivo, la diferencia y la inteligencia. La inteligencia ciertamente es el conocimiento y llegar a la conciencia trascendental, que se habla mucho, o en este caso el yoga de la acción, cuando uno se llega a perfeccionar el yoga de la acción. Eso hace referencia Sri Krishna a través de las enseñanzas según el capítulo 3. Y bueno, vemos en el texto 3 también que nos habla de que muchos practican una filosofía empírica y otros el yoga de la acción. En cambio, en el Bhagavad Gita, que nos da uno de los uno de los maestros muy conocidos, que es Swami Prabhupada, habla del yoga devocional, que es el Bhakti Yoga, pero no habla exactamente del yoga de la acción, que lo tradujo en esa parte tal vez erróneamente, ¿no? El texto 4 nos dice, basta renunciar o abstenerse. Entonces, no basta renunciar o abstenerse. Cuando habla de esta situación, está indicando de que para llegar realmente a superar la dualidad, el sufrimiento y todo aquello, no basta ponerse a meditar y no comer carne, no basta con no tomar bebidas alcohólicas, no tener relaciones sexuales, sino realmente tiene que ser consecuente internamente de lo que está realizando. Entonces no basta abstenerse. Entonces renunciar es simplemente un acto externo y el acto interno tiene que ser que es a través del yoga de la acción, ser consciente de que no necesita ningún resultado fruitivo, ¿no? Entonces, en su texto 5 nos indica, todos deben actuar todos actúan conforme a la naturaleza material, nos dice. No se puede dejar de hacer alguna cosa, entonces, pero es muy diferente hacer las cosas que nos dañan y las cosas que especulativamente lo realizamos para uno y con el fin de satisfacernos. Entonces, nos habla de que por eso todas las acciones las debemos realizar, pero sin esperar ningún resultado, ni positivo ni negativo. Entonces así nos libramos del sufrimiento. Bien, 6. Nos dice, quien se abstiene, pero su mente sigue pensando en lo material, es conocido como un farsante. Entonces, probablemente hay muchos que tal vez se abstienen un cierto tiempo y luego recaen a los viejos hábitos, entonces por eso son conocidos como un farsante. Le han dicho, pero no, que tú eras, no, que practicabas yoga, que sé que lo otro, pues, y ¿por qué has vuelto a caer? Entonces, pues ya empiezan a dudar de esa persona, porque no ha superado internamente lo que tiene que seguir en cuanto a lo que es el yajñaña. En este caso, lo que es el yajñaña es un sacrificio, en este caso el sacrificio personal dedicado a Dios. Bueno, lo vamos a llamar así, pero en este caso es dedicado a uno mismo y dedicado también a Dios. Puede ser, claro que sí, pero como les decía, ahí les indicaba sin tener la mentalidad de ganar o perder, ¿no? Sin esperar ganar y sin esperar perder. Bien. El 7 nos indica el texto 7. Quien comienza a controlar sentidos activos y comienza con el karma yoga sin apego es muy superior, nos dice, ¿no? Entonces ahí ya nos indica. Eso es muy importante. 8. Desempeñar tu deber prescrito es mejor que no trabajar. ¿Qué les parece? Entonces, eso es algo muy importante también que deben realizar. Otra recomendación que nos da es el texto 9, nos dice, conocimiento bueno y karma yoga
hecho a la perfección, nos libera, ¿no?, del sufrimiento. Entonces aquí habla algo nuevo, que nos dice el conocimiento bueno. Entonces, y el karma yoga hacia la acción. Entonces siempre hay que estar buscando ese conocimiento bueno, ¿no? Otorgar sacrificios al Señor de todas las criaturas serán prósperos. Entonces, pero no solamente dice aquí al Señor de las criaturas, sino también hablan de los semidioses, les comento, que ellos dicen que están para satisfacernos algunas cosas como darnos lluvia, darnos frutos y otras cosas, ¿no? Entonces dice que Dios los ha creado a ellos para que ellos nos satisfagan a nosotros y nosotros les satisfaguemos a ellos con algunos sacrificios. Esa es una forma de cooperación entre ambas entidades, ¿no? 10. Otorgar sacrificios al Señor de todas las criaturas, ya les había dicho. 11. Los semidioses, dice, complacidos con los sacrificios, ustedes también serán satisfechos mutuamente. Así nos dice el 11, como les decía, ¿no? 12. Proveídos por los semidioses deberán ofrecer a los semidioses, porque sin duda quien no lo ofrece es un ladrón. Entonces nos dice que una vez que recibamos los favores, debemos ofrecer a quien nos los ha otorgado ese favor, ¿ya? A cualquier semidios que hemos pedido, entonces ofrecerle también ese alimento, ese producto, lo que sea. Todos los cuerpos viven de granos y sin lluvia no hay granos. Y sin sacrificio no hay lluvia. Es lo que les decía, ¿no? Aquel que no sacrifica a los Vedas vive en pecado, nos dice el 16, ¿no? Los Vedas, ¿quiénes son? Para el Bhagavad Gita tengo entendido que es o habla de los semidioses, ¿no? Entonces, ciertamente hay que estar dando las gracias por el alimento que recibimos, como nos han enseñado en todas las religiones, incluso en el judaísmo. También en el cristianismo, en todos nos enseñan eso, ¿no? Que hay que dar las gracias por el alimento que viene a la mesa. Entonces, por eso nos dice, aquel que no sacrifica a los Vedas, o sea, a los semidioses, vive en pecado. Y tiene mucha razón. Probablemente hoy en día tal vez Jehová sea un semidios, pero yo sé que para muchos cristianos, judíos, o como quieran que sean creyentes, de ese lado pues van a pensar que sí es el Dios principal, pero no. Bueno, ese es tema de otro video, que lo vamos a estar analizando a profundidad también la Biblia y todo aquello, pero más adelante, ¿ya? Veamos con el 17. Aquel dedicado a la comprensión del ser se sacia, dice, solo con el ser, pero para él no hay ningún deber. Eso es interesante. Entonces, escuchen bien. Nos dice que aquel que está dedicado a la comprensión del ser, o sea, que escucha estos videos, que lee, y dice, se sacia solo con el ser, y se sacia solo con el ser, o sea, no espera los resultados fructivos. Se sacia con su persona, ya basta con él y es feliz. Para él no hay ningún deber. O sea que ni siquiera tiene que realizar ningún sacrificio, porque ya está haciendo todo y es un sabio. Es correcto, ¿no? 18. Un hombre realizado no tiene necesidades de depender de ningún otro ser viviente. No tiene deber. Imagínense eso. Hace referencia justamente a que un hombre que ya ha alcanzado la sabiduría, entonces ya es consciente de lo que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Por tanto, no tiene ningún deber. Ni tampoco no tiene necesidad de depender de ningún otro ser viviente, dice en este caso, ninguna persona, ni nada, ni ningún animal, nada. No le afecta a él si no come carne, porque es un hombre realizado, es un hombre sabio, es un hombre inteligente, es un hombre que ha logrado la conciencia trascendental, un hombre que ha logrado la iluminación y todo aquello que se puede decir. Esto es muy importante. Y el 19, veamos que nos dice, trabajar sin apego, uno llega a Dios. Entonces, como les decía, ¿no? En este caso no nos dice el Bhagavad Gita Dios, nos dice el creador de las entidades vivientes, ¿no? Bien, el 20 nos dice, debes realizar tu trabajo prescrito solo para educar a la gente en general. Entonces nos dice que un sabio siempre va a realizar su trabajo prescrito para educar a la gente en general. Los hombres comunes, nos dice, siguen al paso del gran hombre, sea la acción que éste ejecute y mediante pautas ejemplares que establezca. Eso nos dice el 21, ¿no? Ahora vamos a su verso 22. Nos dice, en todos los 3 sistemas planetarios no hay ningún trabajo prescrito para mí. No tengo que obtener nada y aún así realizo deberes prescritos. Esto está poniéndose como ejemplo el mismo Sri Krishna en el 22. Y habla de 3 sistemas planetarios, que es muy importante, ¿no? Que ninguna otra religión nos habla de los sistemas planetarios que hay. En cambio, en el hinduismo es bien importante, reconoce la cantidad de dioses, reconoce los sistemas planetarios, es mucho más
transparente, entonces se puede decir que sí realmente es Dios o sí realmente es alguien verdadero. Entonces, porque habla con la verdad, ¿no? Pues no trata de ocultar y decirte soy el único Dios. En el verso 27 nos dice que el alma espiritual confundida piensa que es autora de sus acciones, pero son en realidad regidas por las tres modalidades de la naturaleza material que te explica el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, eso. El verso 29 nos dice, casi para finalizar, los sabios, dice, no deben perturbar a los ignorantes, entonces es muy importante que solamente dar las enseñanzas de sabiduría a quienes están buscando la sabiduría. También nos dice el verso 30, pelea sin sentido de ganancia y sin sentido de posesión, entonces con conocimiento del ser. Así le dice Arjuna, ¿no? Krishna. Entonces, cuando nos habla de sentido de ganancia, no había sido lo mismo que sentido de posesión, ¿no? Entonces, eso también a tomar en cuenta mucho, porque el sentido de posesión es algo que creemos que tenemos y el sentido de ganancia es hacer las cosas por ganar algo, ¿no? Si siguen mis instrucciones, dice, ¿no? Krishna, se libran del cautiverio de las acciones fructivas, ¿no? O sea, también del sufrimiento, ¿no? Es peligroso seguir el sendero del otro o el deber del otro, ¿no? Por eso es mejor, aunque mueras, en cumplimiento de tu deber, pero realizar tu deber, y no el deber de otro, ni el sendero de otro. Sabias palabras de Krishna, ¿no? La lujuria nos dice, la lujuria y la ira es la modalidad de la pasión, es lo que nos obliga a uno involuntariamente a pecar. Nos dice, no, eso es dado a que le ha preguntado también a Arjuna, ¿por qué nosotros pecamos involuntariamente? ¿No? Muchas veces. Entonces nos dice Krishna, si eliminamos la lujuria, entonces a través del trabajo, que es superior a la materia, y a través de la mente, que es superior a los sentidos, y a través de la inteligencia, que es superior a la mente, y a través de la purificación del alma, que es superior a la inteligencia, entonces estaríamos eliminando la lujuria, ¿no? Y con eso estaríamos logrando una etapa muy importante, que es la superación del ser en este caso, ¿no? De las dualidades y del sufrimiento. Con eso hemos terminado este hermoso video y de reflexiones también. Para cualquier comentario pueden dejarlo en la cajita de comentarios y bueno, vamos a estar subiendo cada fin de semana en lo pronto, pues el siguiente capítulo de análisis del Bhagavad Gita, después vamos a ir del Corán, de la Biblia, de todos los libros religiosos posibles, ¿no? Así también les vamos a estar trayendo reflexiones críticas, historias, de todo aquello, ¿no? Que hay, también puede ser de la Torah, del Talmud y otros.